es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria al Señor. Les invito a que se coloquen por un minuto más sobre sus pies. Vamos a orarle al Señor para que el Señor sea hablándonos en esta mañana conforme sea tu voluntad. Gloria al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias por esta hora, por esta mañana, Señor, en el cual nos encontramos reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Hemos orado, hemos dado lo mejor que hemos traído, porque hemos venido a orarte, hemos venido a exaltarte, a expresar nuestro amor y nuestra gratitud por todo lo que hace y sigue haciendo en nosotros, Señor. Háblanos en esta mañana y gracias por habernos traído en esta mañana a tu casa de oración y puerta del cielo. Te pedimos tu bendición y te pedimos que nos hables. Habla a lo profundo de nuestros corazones, de nuestra vida, Señor, porque tú sabes y conoces nuestras necesidades. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Santiago capítulo 1, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Le damos la bienvenida también a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande, gloria a Dios, bendito es el Señor. Y vamos a estar leyendo este capítulo 1, esta porción de la palabra del Señor del libro de Santiago, capítulo 1, la carta a Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a estar leyendo 1 del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, capítulo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrasa o la arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, y son inestables en todo lo que hacen. Voy a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana bajo el título El hombre de doble ánimo, o la persona de doble ánimo, entre dos pensamientos o entre un pensamiento dividido. Vamos a estar compartiendo y espero que en esta mañana estemos dispuestos y tengamos ese deseo de recibir la palabra del Señor, de escuchar la palabra de Dios para que el Señor sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, lo que Él quiere hablarnos, lo que quiere enseñarnos, porque necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de que el Señor nos hable cada día, nos hable cada vez que escudriñamos su palabra, nos hable cada vez que necesitamos esa palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que dice acá la palabra del Señor que la persona que tiene este pensamiento dividido es inestable en todos sus caminos. Es inestable en todos sus caminos. Un día piensa una cosa, a la hora o al otro día está pensando en otra, y realmente ya la persona no sabe qué piensa, no sabe hacia dónde va, no sabe en quién cree, y entonces debido a eso todo lo que piensa hacer tiene una inestabilidad. Este es un enemigo
o este es un enemigo en el cual, o es un enemigo de nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener la fe puesta en el Señor. Debemos nosotros dejarnos guiar por el Señor, tener nuestra confianza, tener esa confianza siempre en el Señor, independientemente sea la situación. Este es un enemigo que roba los sueños, es un enemigo silencioso que va trabajando en el cristiano y lo va debilitando y lo va haciendo inestable y lo va colocando o lo va haciendo temeroso, lo va minando su vida, su fe, hasta que la persona se siente que no sabe en qué cree o en qué piensa y se vuelve una persona inestable, la persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a mirar primeramente qué es doble ánimo, para ir entrando en contexto, qué es doble ánimo. Pero quiero inicialmente resumirlo en una sola palabra. Doble ánimo es inconstancia. Inconstancia. Una persona inconstante. ¿Qué es lo contrario a ser inconstante? Constante o perseverante. La persona que persevera. La persona que tiene un objetivo claro, que sabe hacia dónde va, no importando la circunstancia. Porque es que no solamente, bueno, aquí la palabra me habla, dice que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar. Y las olas del mar, ¿cómo se forman o en qué dirección va? De acuerdo al viento. O sea, si el viento va de un lado o va en una dirección, la ola del mar va en esa dirección. Y si el viento está contrario, pues cambia de dirección de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al ambiente. Y eso, acá el apóstol Santiago nos habla sobre la inconstancia, de acuerdo a la situación. Y entonces que esto no nos suceda a nosotros, porque no solamente es cuando hay escasez. Cuando hay escasez, una persona puede ser de doble ánimo, tener duda, tener como que pierde la fe, pero también la abundancia. Puede que una persona no sea perseverante. ¿Por qué? Porque tanto la una como la otra, en la dirección que va la ola, en la dirección del viento, la dirección contraria, pues realmente ambas le hacen daño, ambas pueden llevar a la persona a ser inconstante, a ser de doble ánimo. Porque la persona cuando está en escasez, pues tiene dudas y dice qué pasará, qué sucede, no me salen las cosas. Pero cuando pasa a la otra parte, dicen, oiga, tengo abundancia, pues ya no necesito del Señor, ya pues realmente ya no lo busco como lo estaba buscando antes. Ya no es necesario y la persona empieza a ser inconstante, empieza a tener otras prioridades, pero que tanto la una como la otra circunstancia no nos impidan o no nos desenfoquen de buscar la presencia del Señor, de ser perseverantes, de ser constantes, de avanzar, de tener un objetivo para seguir adelante, para seguir nosotros mirando ese objetivo en el cual nos hemos trazado. Cuando nos damos cuenta y escuchamos historias, hace en algún tiempo, o en alguna ocasión escuché una historia en la cual una persona le contaba sobre el negocio que había colocado o el modelo de negocio y la persona que lo escuchaba dijo, bueno, realmente es algo admirable. Y entonces la persona que había creado el negocio dijo, pero me he caído muchas veces. Para poder estar donde estoy, me caí muchas veces. Y me tocaba levantarme. Y cuando ya aparentemente los problemas, las dificultades, las deudas me tenían asfixiado, pues el negocio resultó y salió adelante. Pero esto lo intenté en muchas ocasiones. Y eso es la constancia. Si miramos a veces muchas historias
escuchamos historias de personas que salieron adelante a través o detrás de esa persona o de esa empresa, de ese ministerio, hubo una constancia, hubo un objetivo claro, hubo un objetivo en el cual la persona dijo, esto no va a ser fácil, pero lo voy a conseguir, lo voy a lograr. Si me caigo, vuelvo y me levanto y sigo adelante porque tengo un objetivo claro. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Aquí dice que la persona tiene dos pensamientos, un pensamiento en el mundo y un pensamiento en Dios. Un pensamiento en el cual la persona dice, mira la parte de los sentidos, la parte externa, mira o cree, como cantábamos hace un momento, cree de acuerdo a lo que ven las circunstancias. Y la persona, nosotros no creemos por lo que vemos, nosotros creemos por lo que somos, por lo que el Señor dice que nosotros somos. Y de acuerdo a lo que nosotros somos es que debemos creer y debemos avanzar, porque las circunstancias nos presentan muchas cosas. La lógica, cuando nosotros empezamos a ponerle lógica a todo, cuando la palabra del Señor la debemos discernir espiritualmente. La palabra del Señor debemos discernirla espiritualmente. Y debemos nosotros caminar espiritualmente. Pedro, cuando caminó sobre las aguas, ¿por qué caminó? Caminó por una palabra de parte de Dios, pero ¿por qué? Porque tuvo una decisión. Porque dijo, Señor, y tuvo esa decisión, y mientras él caminaba, los demás lo estaban observando y lo estaban viendo a ver qué iba a suceder. Y eso ocurre también en nuestra vida. A veces damos el paso de fe y muchas personas están mirando a ver qué sucede en nosotros, cómo nos comportamos, cómo nosotros vamos avanzando, si nos vamos a hundir o esa palabra que el Señor nos dio y que le hemos hablado y la hemos expresado, a ver, la gente nos mira, a ver qué va a suceder en nosotros. Y es nuestra decisión, es nuestra fe. Y eso no necesariamente quiere decir que todo nos vaya a salir bien. La persona inconstante es la persona que tiene un proyecto, pero no está con la meta fijada en el proyecto, sino en las circunstancias. Y entonces cuando la persona dice, no está esperando avanzar, sino está esperando a ver qué obstáculo se le presenta para decir, no, es que no puedo avanzar porque miren, la persona está pensando, ¿será que mañana saldrá el sol o mañana será un día lluvioso? Y siempre está pensando en algo. Y cuando se le presenta un obstáculo, ese obstáculo no es para mirar a ver cómo lo supera, sino para decir, oiga, me apareció esto y fue la excusa perfecta para decir que no puedo seguir adelante porque miren lo que pasó. Entonces hice todo el esfuerzo, pero no se pudo y aquí terminaron mis sueños. Y cuando no se le presenta ningún obstáculo, la persona va a decir, bueno, esto está como raro, ¿no? Esto como que no me huele bien porque nada, se ve todo bien, se ve todo normal. Entonces tampoco avanzo porque eso no es normal. No es normal que todo me salga tan bien. Entonces también me detengo porque no es normal. O sea, en todo hay un pero, en todo hay algo circunstancial. Cuando el Señor nos dice que pongamos la fe en Él, que pongamos la fe en Dios, en su palabra, y nosotros avancemos y caminemos en la palabra que el Señor nos da. Dice, hay más, lo que hemos leído, voy a leer el 7, voy a leer nuevamente el 6, dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Hace algunos días o el miércoles pasado hablábamos sobre el Sermón del Monte, una de la parte final, y el Señor que nos dice que su sí sea sí y que su no sea no. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tome una decisión. Porque es que cuando una persona un día dice sí, al otro día dice no, pero el miércoles dice sí y el jueves dice no, es que me parece
¿qué pasa con nosotros? No sabemos a qué atenernos, no sabemos qué pensar, no sabemos, y decimos una persona insegura, una persona inestable, una persona que... Pero el Señor nos dice que su sí sea sí y que su no sea no. O sea, ¿de qué me está hablando? De seguridad. Y de seguridad en el Señor. De que tengamos constancia. De que si nosotros dudamos, la palabra del Señor es firme. Si nosotros dudamos, la palabra del Señor es segura. Y en una época, y en un tiempo, y en un mundo en el cual debemos pedirle al Señor seguridad y firmeza en nuestra vida, para que nosotros vayamos caminando firme, con firmeza, con constancia, con decisión. Yo a veces veo o pensaba en esta mañana, cuando escuchamos que hay carreras de atletismo, la maratón, ¿sí? Hay una maratón de tantas millas, 5 millas, 10 millas. Y entonces nos ponemos cuando las hemos visto, esas maratones, no siempre el que sale de primero, el más ágil, es el que va a ganar. ¿Sí? A veces la gente dice, uy, no, ese va a ganar, mire cómo salió disparado. Pero cuando son estas carreras largas, como es la vida, pues el que corre con inteligencia, el que corre con constancia, el que tiene la seguridad de cómo se ha preparado, del que lleva un ritmo constante, un ritmo permanente, de que no se desespera tal vez de que alguien salió adelante, sino lleva su ritmo constante, seguro, un ritmo sostenido. Y entonces la persona sabe qué es lo que está haciendo. Y es la persona que sabe cómo se ha preparado y cuál es el fondo que tiene. El fondo en la resistencia, perseverando. Y tal vez va analizando y va mirando con inteligencia lo que está sucediendo alrededor, pero eso no lo inquieta. Porque no podemos ir mirando tal vez y colocarnos nuestras metas a los lados. Cuando nuestra meta está al frente, cuando nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, cuando la mirada debe estar puesta en el objetivo. ¿Y por qué digo a los lados? Porque recuerdo en alguna ocasión, también hablando de estos ejemplos de deportistas, hubo un ciclista colombiano hace, no sé, 8 o 10 años, corriendo en el Mundial de Atletismo, los Olímpicos de Ciclismo. Y él entró al velódromo y iba de primero. Pero ahí unos metros antes de cruzar la meta, él volteó a mirar, porque venía el perseguidor, el segundo venía muy cerca, y él volteó a mirar, y en ese momento, en ese instante que él volteó a mirar, la persona o el ciclista que venía segundo lo pasó y prácticamente fotofinish ahí en la línea de carrera y le ganó la medalla de oro. Y entonces él en alguna ocasión decía, es que a mí me preguntan mucho si usted no hubiera mirado para atrás, y entonces él decía, es que ya esas palabras, todo el mundo me dice lo mismo. Y entonces él después dice, bueno, realmente el que venía detrás era una persona, o era un ciclista experimentado, que realmente me descuidé y me desvíe en el objetivo. Y entonces así pasa en la vida, y nosotros debemos tener la mirada puesta en el objetivo, la mirada puesta en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en lo que el Señor nos ha dicho que nosotros somos, en lo que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos confiar, y debemos confiar en su palabra, en sus promesas, porque es la palabra de Dios. Porque no lo dice un hombre, es el Señor quien dice lo que nosotros somos. Y cuando nosotros perseveramos y cuando nosotros creemos en el Señor y creemos a su palabra, lo que nosotros podemos obtener. Y coloqué acá, en estos días difíciles y de gran confusión por los que atraviesa el mundo, es necesario pedir a Dios firmeza y un corazón estable e inamovible. Un corazón estable e inamovible es lo que necesitamos.
No que estemos nosotros como las olas del mar y que cualquier pensamiento nos lleve de un lado para otro, porque nosotros conocemos y sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Esta carta de Santiago es una carta para el pueblo de Dios. O sea, esta es una carta, no es una carta universal para todo el mundo. Lógicamente, la palabra del Señor es para todos, pero esta es una carta especialmente para el pueblo de Dios, en el cual el Señor nos dice, no duden. El cual el Señor nos dice, sean constantes, sean perseverantes, sigan adelante, confíen en mi palabra. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y todos los que estamos acá, en muchas ocasiones, hemos sido inconstantes. ¿Por qué hemos sido inconstantes? Porque ha venido la duda. Porque decimos, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? Porque un día tenemos toda la disposición y decimos, voy adelante. Y al otro día nos levantamos pensando otra cosa. Y nos levantamos desanimados y decimos, no sé qué sucede. Y el Señor coloca en nosotros tanto el querer. Y ese querer es el querer avanzar, el querer hacer las cosas en el Señor. Pero el hacer también lo da el Señor. Y nosotros debemos es creerle. Y nosotros debemos es avanzar de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y aquí la palabra inconstancia y la palabra doble ánimo va muy de la mano al versículo siguiente que nos dice, no duden. O sea, nos está diciendo que el que es de doble ánimo tiene duda. El que es de doble ánimo, hay dudas en su corazón. Y entonces el Señor nos dice, si hay esas dudas, aquí la palabra es clarita. Dice que cuando hay dudas, no esperemos nada de Dios. O sea, es imposible. Dice, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Oiga, es algo, es una palabra muy directa y muy fuerte. Y digo fuerte en el sentido de que el Señor nos dice, el que duda no espere nada de mí, o no espere nada de mi palabra, no espere de que la palabra se vaya a cumplir en su vida, en su propósito, en su proyecto. No lo espere, porque la duda se roba esos proyectos, se roba esos sueños. La duda, la inconstancia. O sea, ¿qué debemos nosotros hacer? Todo lo contrario, tener la confianza, tener la disposición, creerle, Señor, si tú lo prometiste, tú lo has dicho. Y eso yo no estoy hablando, yo lo que puedo decir, bueno, colocando este ejemplo, es que hay bendiciones que nosotros recibimos, hay bendiciones que solamente recibimos nosotros acá en la iglesia o cuando nos congregamos. Son bendiciones que son desatadas cuando estamos congregados. Hay bendiciones que las recibimos en la casa. Hay bendiciones que las recibimos en nuestro devocional. Hay bendiciones que estamos recibiendo cuando estamos leyendo la palabra, ya en la intimidad, ya apartados. Pero así como hay bendiciones allá, hay bendiciones acá. Y eso debemos tenerlo claro. Y esas bendiciones es nosotros saber y conocer la palabra del Señor, para que esas bendiciones sean desatadas sobre nuestras vidas. Y tener nosotros constancia y ser constantes en la palabra del Señor, en la lectura de la palabra del Señor. Así que la persona de doble ánimo, esta es la causa de muchas derrotas en su vida. Esta es la causa de que muchos proyectos que la persona se ha trazado, muchas metas, no
no las puede llevar a cabo por este doble ánimo. Porque hoy pensamos algo y hoy queremos hacer algo, pero mañana ya pensamos otra cosa. Y hay personas que todas las semanas hacen algo diferente, ¿sí? Y entonces la persona que hace algo diferente todas las semanas o todos los meses o todos los años en un objetivo, y entonces hace este mes algo y entonces dice, no me salió, y al otro mes cambia y el otro mes cambia, y la persona se va a dar cuenta que al final intentó muchas cosas y no hizo nada. ¿Por qué? Porque fue inconstante, porque nosotros necesitamos pedirle la dirección al Señor y de acuerdo a esa dirección ser constante y avanzar y perseverar y saber que se nos van a presentar pruebas, se nos van a presentar luchas, se nos van a presentar obstáculos, pero seguimos adelante y vamos a ver la victoria, vamos a ver el respaldo de parte de Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo veía en estos días, hace algunos días o hace algún tiempo, algo en el cual una persona, en Estados Unidos, persona de negocios, de marketing, de todo esto, se empezó a dar cuenta de ciertos comportamientos de las personas. Ellos van analizando los comportamientos de la persona y entonces él se dio cuenta de que habían muchas personas que les gustaría hacer ejercicio, pero por una u otra circunstancia, por tiempo, porque de pronto les gustaría tanto el querer, pero no llevaban ese querer al hacer. Y entonces él decía, hay gente que quisiera hacer ejercicio, pero no puede, o sencillamente quisiera, pero quiere, pero nunca lo va a llevar a cabo, nunca va a querer hacer ese ejercicio. Le da pereza, tantas circunstancias, pero una de ellas, ay, qué pereza, pero me gustaría. Pasa por un gimnasio y la gente dice, ay, me gustaría, pero al minuto, a la hora haciendo, pero qué pereza madrugar, pero qué pereza. Y entonces esa persona empezó a analizar y él se inventó algo, una marca de ropa deportiva que es el objetivo o la finalidad era ropa deportiva para ocio deportivo o ropa deportiva para ocio, ¿no? Como algo como contradictorio, pero era ropa deportiva para ocio. ¿Y de qué se trataba? De que él llegó y empezó a vender y a facturar, él empezó a llegarle a la gente que pensaba hacer ejercicio, pero que nunca lo iba a llevar a cabo, pero que la persona se siente bien con ropa deportiva. Y va al trabajo con ropa deportiva, con ropa para hacer deporte, pero nunca hacen deporte. Entonces era ropa deportiva para ocio. Y la gente ponía la ropa y se sentía súper bien. Y, ay, ya en cierta forma logré mi objetivo. Y la persona con su ropa deportiva, y ha sido una empresa en el cual en Estados Unidos ha sido todo un éxito. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de eso que mucha gente pensaba y entonces él dijo, vamos a darle la solución. Y la gente tal vez pasaba por el lado del gimnasio, hacía un poquito de pereza, miraba y decía, ya pasé, pero estoy vestido deportivamente y así me siento bien. Y entonces él suplió esa necesidad y todo el mundo quedó contento porque estaban prácticamente, él había suplido esa forma de pensar. Y así en la vida hay muchas circunstancias, hay muchas cosas. Cuando un cristiano es de doble ánimo, puede llevar muchos años en la iglesia, conocimiento o tiempo en la iglesia, pero esa persona está siempre caminando o creyendo que está avanzando, pero no está avanzando, sino está dando vueltas en círculo. Está dando vueltas en círculo y está dando vueltas en círculo porque es de doble ánimo y porque tal vez dice llevo muchos años, pero no avanza, sino está dando vueltas en círculo y sencillamente no está avanzando. Ahora vamos a mirar qué debemos hacer
para no ser de doble ánimo, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero antes de decirles qué debemos hacer, yo quiero hablarles de este apóstol que me habla en el libro de Hechos, capítulo 21, Hechos 21:11. Y voy a hablar de personas con un ánimo y con una disposición decidida. ¿Sí? Y entonces, dice la palabra del Señor que Agabo era una persona con don de profecía. Y este hombre le dijo a Pablo, permítame su cinturón, su cinturón, le dijo, permítamelo. Y él se amarró los pies con el cinturón y empezó a hablar y a profetizar. Y empezó a decir, el dueño de este cinto o el dueño de este cinturón va a ser llevado a Jerusalén y va a ser preso y va a ser atado, así como las manos o así como tengo atado mis pies, así va a ser atado el dueño de este cinturón. Y entonces cuando la gente de Cesarea empezó a escuchar, empezó a decirle a Pablo, y de una vez voltearon la mirada a Pablo y dijeron, no, Pablo, no vaya allá. No, Pablo, no, hermano, no vaya a Jerusalén, no vaya a ir, no se le ocurra. Y dice que la gente empezó a llorar y a suplicarlo a Pablo, decirle, no vaya, Pablo, por favor, porque lo querían mucho. Y Pablo dijo, oiga, pero espere, ¿ustedes qué es lo que están diciendo? Y no. Y entonces Pablo le dijo, no hagan eso porque me entristece en el corazón, no hagan eso. Dijo, venga, les voy a decir algo. Dijo, eso que está diciendo Agabo es cierto. Y el Espíritu Santo lo está mostrando, eso es cierto. Pero yo voy a Jerusalén. Y así me aten y así me azoten, yo voy a ir. Y así tenga que entregar mi vida por Jesús, la voy a entregar. Y cuando los de Cesarea vieron esa actitud de Pablo, dijeron, bueno, hermano, pues, de todos modos, pues, vaya y bueno, ya es su decisión. Vemos esa decisión, vemos esa determinación que ni siquiera para qué le seguimos diciendo que no vaya. Pero tenga cuidado, le amamos mucho. Entonces, ¿qué podemos ver? Esa decisión de Pablo, esa determinación. Un hombre que realmente sabía quién era y quién era en el Señor. Y así encontramos otros personajes bíblicos, la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia necesitaba una respuesta de parte de Dios. Y necesitaba la sanidad para su hija, o que su hija fuera libre. Y cuando se encuentra con Jesús, el Señor le dice, no, es que no está bien dar el pan a los perrillos, el pan es para los hijos. Pero sin embargo ella con esta palabra no se desanimó, no se achicopaló y no dijo, uy, lo que me dijeron por venir a buscar de Dios, sino dijo, no, yo voy y yo vengo por mi milagro y yo voy a regresar a mi casa con mi milagro. Y ella insistió y perseveró hasta que regresó con su milagro. ¿Por qué? Porque tenía una determinación, porque sabía que el Señor, si ella seguía perseverando, iba a obtener la respuesta, iba a obtener la victoria. La parábola de la mujer viuda y del juez injusto. Pasa lo mismo y ella persevera y ella le dice y ella le insiste al juez. Y el juez, ¿qué dice? Esta mujer me es molesta y como me es molesta, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor, cuánto más vuestro Padre Celestial, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros vamos delante de su presencia, pedimos misericordia, le pedimos que nos ayudes, cuánto más nuestro Padre Celestial. Así que esto es perseverancia. Con estos 3 ejemplos nos damos cuenta de que debemos tener perseverancia en el Señor. Así que cuando dudamos, la duda nos hace hundir en la lógica. La duda nos hace hundir en la lógica. La duda nos hace hundir en la depresión. La duda nos hace hundir en la tristeza. La duda nos hace hundir en que no vamos a poder lograr lo que nos hemos trazado. Pero cuando hay fe y empezamos a caminar, empezamos nosotros a través de esa fe a caminar,
a avanzar, a creerle al Señor, a decir, vamos a ver ese milagro, el Señor está en el asunto, esa promesa que el Señor me dio en cualquier momento se va a ver cumplida. Y cada día que le oro al Señor y cada día que estoy perseverando en el Señor, es un día menos para ver mi milagro. Es un día menos, es un día en el cual me estoy acercando hacia la respuesta y hacia el milagro que el Señor tiene para mi vida. Así que vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago, la carta que nos habla a nosotros, al pueblo de Dios, nos aconseja, nos da ánimo, nos fortalece. Alguien decía, ese es el psicólogo de Dios, en el cual nos da nos da esa palabra que estamos necesitando, nos da ese consejo, nos levanta el ánimo. Santiago 4:8 dice la palabra del Señor: acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifíquense su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, ¿qué debemos nosotros hacer para no ser de doble ánimo? Purificarnos. ¿Y qué debemos hacer para purificarnos? Debemos nosotros purificarnos en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios quita de nosotros toda impureza, todo lo que se nos ha ido pegando de este mundo, de lo que escuchamos, de la parte negativa, de todo lo que vemos, de tristezas, de que mucha gente estamos escuchando permanentemente: esto no se puede, no voy a salir adelante, mi vida es esto, mi vida es lo otro, y la gente negando de su vida y me quiero morir y todo esto. Y nosotros debemos purificarnos en la palabra del Señor. Y por eso el Señor en Juan 15 les dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, la palabra nos santifica y la palabra nos purifica. Nos da lo que necesitamos y por eso debemos nosotros sacarle tiempo para escuchar la palabra de Dios. Debemos sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para escudriñarla. ¿A ustedes les parece que en ellas está la vida eterna?, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. En ellas está la vida eterna. Aquí está la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos da fuerzas para seguir adelante, y la palabra del Señor nos da fuerzas para seguir avanzando. En ocasiones llegamos tristes al templo, en ocasiones llegamos o estamos tristes en la casa, pero cuando leemos la palabra del Señor todo cambia, todo es transformado. No quiere decir que el problema se haya ido de una vez, el problema sigue ahí, pero nosotros somos fortalecidos y entonces decimos: este problema no me va a vencer, esta dificultad no me va a vencer. El Señor me da fuerzas, el Señor me da sabiduría, el Señor me hace como el atleta, correr esta carrera con sabiduría, con inteligencia, con perseverancia. Me da fondo para avanzar. O sea, nosotros no tenemos a la primera o a la segunda o al tercer no decir: me venzo, no soy capaz, no voy a perseverar. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir viendo el objetivo y tenemos que saludar la promesa y tenemos que decir: ya la veo, está lejos, pero ahí está y sigo avanzando, porque sé que un día esa promesa se va a hacer una realidad en mi vida, se va a hacer una realidad en mis hijos, se va a hacer una realidad en mi familia, se va a hacer una realidad con aquellos que no han sido alcanzados, pero van a ser alcanzados. Gloria al Señor. Nosotros estamos en este lugar acá, en este lugar pequeño, porque un día el Señor quiso que en este lugar hubiera un sitio, un espacio para que se predicara su palabra. Y han habido momentos en el cual tal vez uno dice: ¿será que sí? ¿Será que no? Este será el sitio, será otro. Pero lo que debe haber es constancia, lo que debe haber es perseverancia, creerle al Señor, regar la semilla, porque el crecimiento lo da el Señor.
y ser constantes y nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor está haciendo lo que Él prometió que iba a hacer y que está haciendo. Y eso no nos puede desanimar, porque nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, y el Señor está haciendo su trabajo, el Señor está tocando los corazones, el Señor está haciendo la obra, el Señor está purificando los corazones, el Señor está ahí martillando esos corazones de piedra para que se conviertan en corazones sensibles a su voz, sensibles a la voz de Dios, sensibles a las promesas de Dios. Así que debemos nosotros sacar ese tiempo, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, debemos alimentarnos espiritualmente, debemos alimentarnos permanentemente, debemos alimentar nuestro espíritu como con la palabra de Dios. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, como un hombre que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vaya hacia donde yo le digo que se dirija. Y Abraham creyó en fe, le creyó al Señor sin saber hacia dónde iba, pero tenía la confianza y la seguridad de que la palabra del Señor le estaba brindando esa seguridad. Pero Abraham no tenía algo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Gloria a Dios. O sea, Abraham no podría ir y decir: voy a buscar la palabra y voy a buscar las promesas. Y nosotros sí podemos hacerlo. Y nosotros cuando nos sentimos tristes, desanimados, nos dirigimos a la palabra del Señor, leemos promesas, leemos versículos, versículos que el Señor coloca en nuestro corazón, y esos versículos nos fortalecen, nos animan, y decimos: si Él pudo, yo puedo. Si el Señor lo libró, me va a librar. Si el Señor le dio la victoria, me va a dar la victoria. Si el Señor lo libró de los leones, me va a librar a mí de los leones. Si el Señor lo libró del horno de fuego, me va a librar a mí y a mi familia. Gloria al Señor. Si el Señor abrió puertas, me va a abrir las puertas. Solamente debo perseverar, solamente debo creerle al Señor. No puedo tal vez estar pensando: hoy sí, y mañana no, y pasado mañana sí. ¿Por qué? Porque el Señor es claro y me dice: si está en ese pensamiento, si está en esa actitud, no espere nada de mí. No espere recibir nada, porque el Señor nos ha dado una palabra. Y porque el Señor es fiel a su palabra, a sus promesas. O sea, al Señor no lo conmueven nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas, y no estoy diciendo: uy, tan insensible el Señor, no. Nuestras lágrimas que quieran manipular al Señor. No, es que cuando el Señor me vea llorando, se va a conmover. Cuando el Señor me dice que lo que mueve la mano de Dios no es nuestro afán, ni que corramos, ni que gritemos, sino lo que mueve la mano de Dios es la confianza que tengamos en Él, es nuestra fe. Y estos principios bíblicos a veces nosotros queremos reemplazarlo por lo que nosotros creemos que puede suceder, que puede funcionar, cuando el Señor ya nos ha dicho qué es lo que funciona con Él. Así que debemos nosotros purificarnos en su palabra, purificarnos en sus promesas, hacer la voluntad de Dios. Así que debemos nosotros ser perseverantes para vencer el desánimo, para despojarnos nosotros del viejo hombre, despojarnos de toda aquella naturaleza pecaminosa, naturaleza tal vez amañada, naturaleza de que decimos: de esta forma yo conmuevo al Señor, cuando el Señor ya nos ha dicho qué es lo que lo conmueve a Él. Así que ese es lo que nosotros debemos hacer para vencer el doble ánimo. También vamos a mirar personas, ya terminando. El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es una persona inestable en todos sus caminos. Es una persona inestable por naturaleza. Es una persona con la mente y la voluntad dividida. En el libro
Aquí lo anoté en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El Señor envía al profeta Elías a hablarle al pueblo de Dios. Y debido a esa inconstancia y al pueblo estaba dividido entre dos pensamientos, le estaban sirviendo a Baal y tenían costumbres religiosas de ellos. Todavía tenían costumbres religiosas de lo que el Señor les había dejado, pero ya era como una religiosidad, pero también estaban siguiendo a Baal. Y debido a todo eso y debido a esto que estaba pasando, el Señor envió una sequía al pueblo de Israel. Y entonces también envía al profeta Elías, y el profeta Elías le dice al pueblo, le dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, si el Señor es Dios, síganlo. Y entreguen su vida y hagan la voluntad de Dios. Y si Baal es Dios, pues síganlo a él. Dice que cuando el profeta Elías los confrontó, le dijo: pero no sigan entre estos dos pensamientos, defínanse. Y dice que el pueblo no le respondió ni una sola palabra, se quedó callado, entendió, se sintió avergonzado de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Y por eso, y eso también en ocasiones nos sucede a nosotros. Y cuando hoy en día estamos bien y estamos sanos, le damos la gloria al Señor. Pero si al otro día ya algo sucede en nuestra salud, alguna circunstancia, ya no es de la misma forma. Y entonces empezamos nosotros a vacilar entre dos pensamientos. Nos quedamos nosotros entre dos pensamientos cuando debemos nosotros ser constantes y ser permanentes y decir: el mismo Dios que me ha sostenido hasta el día de hoy lo va a seguir haciendo, me va a seguir guiando, me va a seguir ayudando, me va a seguir fortaleciendo. El Dios que me libró, me guardó, me protegió en el tiempo pasado, lo va a seguir haciendo. Al Dios que he clamado y me ha respondido, lo va a seguir haciendo, porque es Dios y el Señor no cambia. Y su palabra es poderosa y su palabra no cambia. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, creerle al Señor, hacer su voluntad. En la vida, en la palabra del Señor encontramos personas o hombres de Dios que en determinado momento tuvieron doble ánimo. Elías, cuando Elías, después de hacer, y el Señor hace descender fuego y consume el holocausto, Jezabel lo amenaza y él sale corriendo y dice: me quiero morir, y entra en depresión y se esconde. Un día pensaba una cosa, al otro día estaba pensando otra. Pedro, después de todo lo que vio, los milagros, un día ya estaba y le dice al Señor: Señor, si es necesario, daré mi vida por ti, no vaya a la cruz. Pero horas después lo está negando. Y está diciendo: no lo conozco, no sé de qué me hablan. Y empezó a hablar o a tratar de hablar diferente para que no lo relacionaran con el Señor. Tomás tenía sus dudas acerca de la resurrección del Señor, pero tuvo ese encuentro personal con el Señor en el cual el Señor le afirmó la fe. Saúl, rey de Israel, en varias ocasiones Saúl desobedeció las instrucciones de Dios. ¿Por qué las desobedeció? Porque tenía una lucha interna. Y esa lucha interna era entre seguir su propio camino o seguir la palabra y la dirección de Dios. Así que nosotros, ya para terminar, debemos tener una respuesta certera y una decisión estable. Terminando con lo que terminé el día miércoles: que su sí sea sí y que su no sea no. Que tengamos una decisión estable. Que si decimos sí, nos sostengamos en esa palabra. Aunque esa palabra no nos favorezca en determinado momento. Porque a veces decimos sí y después nos ponemos a analizar
y decimos, uy, eso que dije que sí, no me está favoreciendo. Y dice el Señor, el que da su palabra y no por eso no cambia. O sea, el que da su palabra y da la palabra creyéndole al Señor. Y dice que aún en daño propio no cambia. Y entonces, cuando damos la palabra y analizamos y decimos, esto no me favorece, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde me salgo? ¿Qué digo? ¿Qué disculpa? Y dice el Señor, no por eso cambia. Aún en daño propio, aún en su propio daño no cambia. ¿Por qué? Por agradar al Señor. Por sostenernos, por sostener nuestra palabra, para que esa persona diga, a veces cuando lo hacemos, y colocamos el ejemplo del cuando una persona pasa y entramos a un centro comercial y en el primer local vemos un artículo y lo vemos y decimos, me lo llevo, va empáquemelo y ya voy a dar una vueltica y vuelvo. Y siempre nos pasa lo mismo, que empezamos a averiguar y siempre lo vamos a conseguir más barato en otro lugar. Y ya después de que empeñamos la palabra, empáquemelo, y después empezamos otros a pensar, uy, no, 10,000 pesos menos, ahí enseguida, ahí al lado, por no caminar. Por no caminar. ¿Y ahora qué hago? No, pues miremos aquí a ver si esto tiene salida por la parte de atrás. Y empiezan los pensamientos. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? Pero ya miramos así, ya lo empacó, ya lo tiene encima de la vitrina, ya está empacado. Entonces tenemos que tomar una decisión. Y como ya vimos la palabra, nos devolvemos y decimos, ¿y cuánto me lo deja mínimo? No, ese es el precio. Es que, le voy a decir la verdad, para aquí a la vuelta lo están vendiendo en 10,000 pesos menos. No, ese es el precio. Yo de ahí no le puedo bajar. Bueno, me lo llevo. Y le dice, y de pronto el que lo está teniendo dice, pero lo consiguió 10,000 pesos allá más barato. ¿Y me lo va a comprar a mí? ¿Sí? Sí. Lo pago. ¿Y por qué? ¿Por qué me lo va a comprar a mí? No, porque ya leí mi palabra. Y lo compramos y la persona, aún la misma persona que nos lo vendió, puede quedar pensando, oiga, pero esta persona sí, lo que hizo, ¿no? Eso no lo hace nadie. Y a veces podemos pasar nosotros como cristianos como tontos, como que, oye, esa persona, oiga, bueno, yo lo vendí, claro, mejor, pero ¿por qué hizo eso? Porque nosotros tenemos que honrar la palabra, honrar al Señor. Si decimos nosotros somos portadores de la palabra, debemos honrar y respetar la palabra que estamos portando y que estamos llevando. Por esa sencilla razón, la palabra de Dios no es fácil en muchas ocasiones. Estoy colocando un ejemplo sencillo, pero en muchas ocasiones no es fácil. En muchas ocasiones nos pone a pensar. En muchas ocasiones ya no son 10,000 pesos, ya es un dinero y nos pone a pensar, pero debemos honrar la palabra, debemos honrar lo que el Señor nos ha enseñado y tal vez que nuestro no o que nuestro sí sea un tal vez. ¿Sí? Es que la persona le dijo que sí, es un tal vez, o que su no sea un quizás. No, él dijo que no. Es un quizás. Entonces, como dice alguien, no, es que lo más seguro es que de pronto, ¿no? Y entonces siempre están este vocabulario que ambiguo, ¿no? Que la persona dice algo, pero no dice nada. Y lo hace a propósito para no comprometerse. Y como que dice algo y no se está comprometiendo y la otra persona le pregunta, ¿usted entendió? Y no, yo no entendí nada. ¿Qué quería decir? No, es que esa persona no se hace entender. No es que no se haga entender, es que sabe lo que está haciendo. Sabe por qué habla de esa forma. Porque esa forma de hablar no lo compromete. ¿Sí? Entonces, y es mejor decir y decir las cosas y que nuestro sí sea sí. Y que nuestro no sea no. Así que nosotros, mis hermanos, ya
terminando que nos sumerjamos y que le saquemos tiempo a la palabra de Dios, que es la palabra que nos purifica, que es la palabra que nos da ánimo, que es la palabra que nos fortalece para que no caigamos en dudas, para que no caigamos en doble ánimo, para que no caigamos en estas cosas que nos quitan bendición y en las cuales no podemos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra, a darle gracias por sus promesas, a darle gracias por lo que el Señor nos enseña cada día para seguir adelante y para seguir avanzando.